Dios les bendiga, hermanos. Es un placer seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor. La vez pasada les estaba hablando de Jesús como nuestro pastor. Yo lo mencioné y lo vuelvo a decir para algunos hermanos que quizá no vieron el video. La persona del Señor Jesús en su ministerio pastoral tiene 4 dimensiones o 4 niveles, digámoslo así. Número 1, Jesús es pastor. Número 2, Jesús es el buen pastor y eso nos transporta o nos lleva a otro nivel. Número 3, Jesús es el gran pastor y por supuesto nos lleva a otro nivel. Y finalmente, Jesús es el príncipe de los pastores y por supuesto es un 4º nivel. No tenemos tiempo para estudiarlos todos a profundidad, aunque no alcancemos. Sin embargo, quiero mencionar en el día de hoy a Jesús como nuestro buen pastor. Además de pastor, ¿qué son algunas cualidades o características que lo distinguen a él como buen pastor? No olvidemos que en los días del Señor, en la antigüedad, y quizá ahora también en algunos lugares, el pastoreo era un trabajo especial. Personas vivían como empleados, vamos a decirlo en nuestro lenguaje, como jornaleros, como empleados, que los dueños del rebaño contrataban, por supuesto, para que cuidaran sus ovejas. Como leemos en la Biblia, entre esos pastores, como es lógico suponer, había de todos los niveles, de todas las categorías. Los que sí hacían su buen trabajo, los que luchaban por las ovejas y por supuesto aquellos que, como el mismo Señor dijo, nomás eran asalariados. Iban por un jornal y, como dijo el Señor, cuando veían el peligro, sencillamente huían abandonando a las ovejas. Tenemos que aclarar también que este lenguaje pastoral, pastoril, de pastor, de oveja, rebaño, redil, todo este lenguaje en la Biblia, en la mayoría de los casos cuando hacemos alusión a él, es un lenguaje simbólico, es un lenguaje de parábolas, como el Señor Jesús usó la parábola del buen pastor, es exactamente eso, o de metáforas, como usamos y leemos en el Evangelio de Juan. Y yo quisiera en el día de hoy, por supuesto, que eso quedara bien claro para nosotros. Cuando estamos hablando de Jesús, en este caso, como pastor o como buen pastor, y cuando estamos hablando de sus ovejas, estamos hablando del Señor como el Señor de la iglesia y sus ovejas, nosotros. Es decir, estamos hablando del Señor Jesús y de su iglesia, donde sus ovejas, la iglesia, somos nosotros. Yo quisiera, me disculpan, refrescar un poquitito la mente a algunos hermanos que no vieron el video anterior o que quizá, voy a decir, lo hayan olvidado. Y nomás quiero leer las definiciones del pastor. ¿Qué dice David, el salmista David? Que ya lo leímos, como digo, en el Salmo 23. ¿Cuáles son las cualidades, las características de ese pastor? David empieza el Salmo 23 con esa frase: Jehová es mi pastor. Y a partir de ahí nomás le voy a mencionar lo que ya algunos conocen. Número 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Jehová, Dios, Jesús, es un mayordomo que cuida las necesidades que hay en su casa.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Jesús, como pastor, es vigilante, es un guardián. Como decimos, es aquel que atalaya, está cuidando cómo es la condición, el estado de sus ovejas. Versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará mi alma. Es decir, que Jesús, como pastor, es un consolador. Y agrega, me guiará por senda de justicia. Jesús es un guía, un guiador. Dice, por amor de su nombre. Jesús ama lo que hace. Tiene dignidad por el trabajo que hace. Por eso él dijo, no abandona las ovejas cuando ve el peligro. Por amor de su nombre. Permíteme usar la expresión, por su profesión. Hay personas que usted conocerá también yo, que respetan su profesión. Hacen un trabajo, cualquier clase de trabajo. Desde el médico hasta la persona más sencilla, más humilde, que puede sencillamente hacer el aseo de una casa, de una oficina, donde sea. Lo hace bien, lo hace con delicadeza, por respeto a su nombre, a su profesión. Y esto es lo que dice que Dios como pastor, que Jesús como pastor hace, y lo hace por amor de su nombre. Agrega el salmista, versículo 4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Jesús, como pastor, es un protector. Nos protege, nos cuida, no temeré mal alguno. Y agrega, porque tú estarás conmigo. Es decir, Jesús es mi compañero, donde quiera que vaya. No tengo temor, porque Él viene conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me infundirán vida, me dará vigor. La presencia y la compañía de ese pastor a mí me alienta y me motiva, me infundirá aliento. Y agrega el versículo 5, aderezas mesa, prepara mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aún en esos momentos difíciles, cuando hay amenaza, cuando hay temor, Jesús tiene tiempo para prepararme una mesa, para proveerme para las necesidades que tengo. Sigue diciendo el versículo 5 del Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. El aceite era parte de lo que se usaba o usaban los pastores para curar, para vendar, para sanar las heridas de las ovejas. Y esta es la figura que usa ahí. Jesús es mi sanador. No solamente las heridas físicas, de las enfermedades físicas, pero Jesús es mi sanador también, de mis heridas morales, de mis heridas espirituales. Unge mi cabeza con aceite. El bien y la misericordia, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias a Dios, Jesús es misericordioso. Es la misericordia del Señor la que nos da vida. Y finalmente dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La fidelidad del pastor Jesús. Su propósito final es llevarnos a la casa de su Padre. Como dijo en el Evangelio San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y eso se lo dijo a sus discípulos, es decir, a sus ovejas de su día. Y esa palabra nos la da también a nosotros hoy día.
Jesús nos lleva finalmente a sus moradas celestiales. Gracias a Dios por esa calidad de pastor que tenemos. Pero como buen pastor, entonces el Señor nos lleva a una dimensión, voy a decir, un poquitito más elevada. Y es la dimensión de una comunión en una tercera dimensión. El Evangelio de Juan nos enseña, nos explica eso. Pero el autor del Evangelio, el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: y lo que hemos visto y oído, eso también os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Déjeme aclarar eso. Juan, el apóstol que anduvo con el Señor, el que nos describe el ministerio pastoral de Jesús, escribiéndole a su iglesia y por supuesto a nosotros también, nos dice que hay 3 dimensiones de la comunión. Y lo vuelvo a enfatizar. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, Juan le dice a los hermanos, a la iglesia, ustedes todos, ahora no solamente judíos, ahora gentiles también, todos ustedes tienen comunión con nosotros, los apóstoles, los discípulos. Todos ellos tienen una misma comunión. Y aclara, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Es decir, tenemos comunión los hermanos, tenemos comunión la iglesia, pero esa comunión tiene una dimensión mayor. Y es nuestra comunión con el Padre. Eso enseña la Biblia. Nuestra comunión es la comunión que también tenemos con el Padre. Y agrega el apóstol, y con su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios. Voy a decir, es una trinidad de la comunión cristiana. Comunión entre nosotros, comunión con el Padre y comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Porque lo leemos ahí y está bien, qué bonito. Pero ¿cómo se logra eso? Ese es el ministerio de Jesús como el buen pastor. Esa dimensión que nos lleva. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 10, y voy a leer varios versículos. Voy a empezar leyendo el versículo 11, y luego voy a pasar al versículo 14 hasta el 18. Juan capítulo 10. Si usted tiene su Biblia me puede seguir, si no, escuche lo que dice. Dijo Jesús, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy, dice otra vez, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, vuelve a decir, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
y 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias a Dios. Permítame organizarlo, alterando de pronto el orden de los versículos para tratar de aclarar la idea que nos está dando aquí, por supuesto, el Evangelio. Jesús como nuestro buen pastor. Versículo 14. Jesús como nuestro buen pastor dice, da la vida por las ovejas. Cuando usted lee el Salmo 23 que leímos, y todo, sin duda, palabra de Dios, pero no menciona esa expresión. Dice, es el buen pastor el que da su vida por las ovejas. Versículo 14. El buen pastor conoce sus ovejas la conocen. Versículo 15. El Padre conoce al buen pastor, el buen pastor conoce al Padre, y de nuevo dice, da su vida por las ovejas. Y versículo 16, el buen pastor tiene un ministerio universal. Dice versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y habrá entonces un redil y un pastor. Finalmente dice el versículo 18, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy, es un sacrificio voluntario. Permítame concluirlo de esta manera, como ya lo hemos leído. Jesús es el buen pastor. Jesús conoce al Padre, conoce al dueño de las ovejas, sabe cuál es su manera de ser, por decirlo, cuáles son sus condiciones, cuál es el aprecio, cuál es el valor, cuál es la estima que tiene por sus ovejas. Es decir, el pastor, el buen pastor Jesús, conoce la importancia que sus ovejas tienen para el dueño, para el Padre. Dice con versículo 15, conoce al Padre. Pero además de eso, dice, y el Padre me conoce. El Padre sabe que Jesús no es uno de los tantos pastores asalariados, de aquellos pastores que se metían, como dijo el mismo Señor, con piel de oveja, pero que por dentro eran lobos rapaces. Jesús no es ese. Dice, el Padre me conoce. El Padre sabe quién soy yo. Y agrega, doy mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre. Gracias a Dios por esa calidad de buen pastor. Tristemente tenemos que decirlo hoy día. Tantos que se hacen llamar pastores, que son exactamente lobos rapaces, para meterse en las iglesias, para sacar dinero, para destruir iglesias, para destruir vidas. Gracias a Dios que Dios no abandona su iglesia. Hay un discernimiento espiritual, hay la guianza del Espíritu Santo. Y tarde o temprano esas personas son descubiertas. Y tarde o temprano esas personas van a caer. Porque sencillamente no son pastores del Señor. Son lobos que con apariencia de pastores se han metido en las iglesias. Por eso dice Jesús, el Padre me conoce, sabe quién soy yo conozco al Padre, conozco el ministerio que el Señor me ha dado. Pero agrega más el buen pastor. Dice, y mis ovejas
me conocen. Gracias a Dios. Es decir, en las ovejas hay un discernimiento espiritual que pueden oír la voz del pastor. Es decir, que pueden conocer cuando ese pastor, hablando en la iglesia, les habla la palabra de Dios, les dice lo que dice la Biblia, y no lo que las personas están vendiendo como su plataforma para poder explotar o para poder sacar ventaja del rebaño. Mis ovejas me conocen. Pero agrega todavía, y yo las conozco. Esa relación que se da, el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Ahora Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y agrega, y les doy vida eterna. Ese ministerio de Jesús es un ministerio voluntario. Me gusta esa palabra. Como dice versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el 18 agrega, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El ministerio de nuestro Señor Jesús, el ministerio del buen pastor, es un ministerio voluntario. Por eso dice que lo hizo por amor. Esa es la gran motivación que el Evangelio nos da. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, como dice, doy mi vida, nadie me la quita. No hay cómo expresarlo, no hay cómo decirlo. Dejó su trono de gloria. Dejó toda su gloria, como dice el mismo Señor en Juan 17. Padre, aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Como dice Pablo a los filipenses, se despojó de toda su gloria. Nadie lo obligó. Fue su amor, fue su misericordia. Fue el amor por sus ovejas. Fue su amor por nosotros. Dice, pongo mi vida y tengo poder para darla y tengo poder para tomarla, es decir, para resucitar también. Gracias a Dios por esa calidad de buen pastor. La obra de nuestro Señor Jesús, como buen pastor, es la comunión que nos da en la iglesia, y como ya leímos de Juan, nuestra comunión es la comunión que nos enlaza con el Padre. Es la comunión que nos enlaza con el Señor. Esa es la dimensión espiritual. Por eso dice el Salmo, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3, ahí yo estoy con ellos, porque ahí hay comunión. El autor de los Hebreos 10:25 dice, y no dejando de congregarnos, porque ahí hay comunión. La vida de la iglesia es una vida de comunión. Y es una vida de comunión donde el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo ministrando a la vida de cada oveja, valga decirlo, de cada hermano, de cada hermana, para sanarnos, para restaurarnos, para unificarnos, para que la gloria sea al Padre que nos ama a través de su Hijo, al Hijo que nos ama, que dio su vida por nosotros, y nosotros que nos amamos. No porque seamos buenos,
sino porque hay un poder glorioso que nos unifica, y es la sangre del pastor, del buen pastor que, como dice, dio su vida por nosotros. Yo lo animo a usted, hermano, a usted, hermana, a que usted pueda disfrutar de esa comunión que llama Juan con el Padre, con el Hijo y también entre nosotros. No es fácil, lo reconocemos, es difícil, pero es ahí donde Dios es glorificado, en su iglesia, en su rebaño. Jesús dijo eso: edificaré mi iglesia. Y gracias a Dios porque Él nos edifica por medio de su palabra. Gracias a Dios por ese buen pastor que nos ha dado. La gloria sea para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro buen pastor, por haber dado tu vida por nosotros, por conocernos, por llevarnos a la comunión con nuestro Padre, a quien sea gloria por todos los siglos. Amén y amén.